poca relación con la filosofía, poco contacto con la filosofía, o han tenido esporádicamente alguna idea de lo que es la filosofía en relación con la filosofía del derecho. Esto quiere decir que de alguna manera muchas de las preguntas del abordaje que vamos a hacer de Kelsen es propiamente filosófico, y eso pues es una, de entrada es un poco Listo, pero no se exigente va a para dejar ahogar en aquellas ningún paso de personas agua, pues ¿ok? que Hable con tengan, Marina para digamos, que le ayude. un conocimiento o una relación Bueno, doctora, escueta de chao, la que filosofía. descanse yo. Por Chao, eso vamos a ir un poco tratando de matizar los problemas, tratar de hacernos unas preguntas que normalmente no se hacen con respecto a lo que está pasando o lo que sostiene un poco la teoría de Kelsen, y tratar de renovar un poco la teoría, evaluarla un poco más allá, demostrar si efectivamente funciona o no el positivismo jurídico, si se puede aplicar o no el positivismo que propone, o la teoría pura del derecho que propone Kelsen, que eso ustedes pueden encontrar una cantidad de información y de estudios en torno a eso, que no más bien es evaluar cuáles son los postulados filosóficos de la teoría pura del derecho. Ese es nuestro objetivo fundamental en este curso. Por eso no vamos a hablar tanto justamente, perdón, de... de algunas de las críticas y contraargumentos, argumentos que se dan en relación con la teoría del derecho de Kelsen, sino vamos a evaluar y a centrar nuestra atención en la evaluación de teorías fundamentales y de tesis fundamentales de la teoría, de los conceptos fundamentales que tiene la teoría, y ver qué es lo que, cómo está, digámoslo así, armada un poco, y qué es lo que presupone de entrada la teoría. En ese sentido, entonces, ese es nuestro objetivo, ¿sí? Es un poco tratar de abordar bastante desde un horizonte filosófico, que esto sería, digamos, en red. No sé que hay personas, hay estudiantes que vienen de la filosofía y que de pronto no va a ser tanto el reto, pero digamos sí quiero dejarlo un poco como dicho, expresado desde el primer día, como para evitar, digamos, falsas expectativas de poder decir que vamos a hablar de lo mismo que siempre se suele decir sobre Kelsen. En este sentido, entonces, ustedes si han entrado al aula virtual, sé que ahorita, hasta el día de hoy, en estos días, están un poco muchos de ustedes teniendo acceso, y quienes no tienen acceso, se está llevando a cabo pues todo este proceso por parte de la coordinación y por los ingenieros que están a cargo del aula virtual. Pero si usted ya ahorita les comparto, de una vez voy a hacer eso, comparto un poco cómo está el aula virtual estructurada, y eso me da pie un poco también para mostrarles efectivamente qué es lo que vamos a hacer en el curso, y dar como una pequeña introducción el día de hoy, simplemente como para darnos una idea general de aquello que vamos a encontrar a lo largo del curso, y de las sesiones que vamos a tener. Son tres sesiones más. Son cuatro en total, esta y tres más. Y entonces, para poder explicar un poco en qué consiste y cuál va a ser el tema de cada una de las sesiones. Entonces, permítanme, yo aquí voy a compartirles la, la ventana. No sé si ya la está proyectando. Sí, señor. Sí, ya Ya la aparece. vemos. Sí, ya. Gracias. Entonces, ustedes entran a V pequeña, unilibre.edu.com, ustedes ahí se loguean. Ahí van a encontrar todos los módulos de la especialización que está para este semestre, y ahí van a encontrar pues qué es el ambiente cultural de la teoría pura del derecho, que es este es el inicio del curso. Entonces, ustedes van a encontrar una presentación general del curso, como más o menos un poco lo que estamos hoy, o lo que estoy un poco tratando de decirles el día de hoy. Y está la ruta de aprendizaje, es decir, de cómo está estructurado, ¿sí? Mientras abre esto, vuelvo acá. Entonces está la bienvenida a la especialización,
Y entonces van a encontrar ustedes lo siguiente. Ustedes van a encontrar tres módulos específicos, ¿sí? Los módulos que hacen parte de el curso, que van a encontrar especificados en la ruta de aprendizaje. Entonces vamos a encontrar el primer módulo que se llama Derecho y Naturaleza, que es justamente el tema que nos va a ocupar dentro de 15 días. En este módulo, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Como ustedes ven, justamente el nombre se llama Derecho, Naturaleza y Moral, los cimientos de la teoría pura del derecho. Aquí nos vamos a preguntar de dónde surge un poco la teoría del derecho de Kelsen, qué es lo que le está preocupando a él, por qué, qué es lo que motiva o para él, cuál es la necesidad de alguna manera de hablar de una teoría del derecho. ¿Por qué hablar de una teoría pura del derecho justamente a principios del siglo XX? ¿Qué es lo que, por qué tiene, digamos, así de una manera muy sencilla y muy directa? ¿Por qué tiene sentido hablar de la teoría del derecho? Porque no es accidental. Eso no quiere decir que es que antes de que no existiese dentro de la filosofía una reflexión sobre el derecho, pero la pregunta un poco es, ¿qué es lo que está pensando Kelsen? Y ahí vamos a tratar de abordar dos raíces específicas de la teoría de Kelsen, dos raíces, dos enfoques fundamentales para la filosofía. Por un lado, Kant, que efectivamente eh, hay que saber, y esta es una propuesta, y esto es una, digámoslo así, exigencia metodológica y teórica para quienes estudian a Kelsen. Si uno no tiene unos principios y un fundamento en la filosofía kantiana, es muy difícil que uno entienda muchas de las cosas que dice Kelsen en su teoría. Esto implica entonces que veremos qué es lo que pasa con Kant, qué es lo que pasa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, porque hay una relación entre la moral, que es lo que se está entendiendo por moral, por qué se hace necesario para que él separar derecho y la moral, porque en realidad le está tratando de alguna manera de responder a una tesis fundamentalmente kantiana de cómo él entiende la filosofía práctica. Entonces trataremos de reconstruir los problemas y al menos entender un horizonte general de la filosofía kantiana para entender en principio en qué consiste la apuesta de Kelsen. Kelsen en realidad es un filósofo que utiliza inclusive términos supremamente kantianos, la diferencia entre ser y no ser. Sí, inclusive piensa en condiciones lógicas y condiciones trascendentales que son propiamente de la teoría y de la filosofía kantiana. Entonces, esa va a ser una de las primeras ramas, digámoslo así, para dejarlo como explícito. Y la segunda rama es lo que pasa, digamos, después de Kant, que podemos llamarlo, yo solo llamo, se llama así como los kantianos, es decir, aquellos que van directamente a ser discípulos de alguna manera, directos o indirectos de Kant. Si Kant se vuelve un referente fundamental en la filosofía, después de Kant todos tenemos que hablar de él. Querámoslo o no, digámoslo así, tengamos o no nuestras simpatías con Kant, se vuelve necesario de alguna manera eh, Aló. hablar de él. Y lo que pasa justamente como eso se desenvuelve en un retorno a Kant por medio de lo que se conoce como el neocantismo, ¿sí? Efectivamente, Kelsen hace parte y se educa y tiene contacto con todo este, digamos, movimiento, si se quiere decir de alguna manera, que se llama el neocantismo en su momento, en el momento en el que él se está pensando y en el que se está formando y que efectivamente tratan de hacer una serie de cosas que es importante también tenerlo en cuenta porque no es, digamos, gratuito que él se esté haciendo y diciendo una cantidad de cosas específicas sobre todo nuestra concepción o la concepción de ciencia, porque muchas veces decimos es que para Kelsen
el derecho es una ciencia, pero la pregunta es qué es lo que está entendiendo como ciencia en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de hablar de una ciencia y no de otra cosa? ¿Qué significa puro en realidad? Y por qué llamarla pura, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de establecer una ciencia pura? Que eso es específicamente todo lo que acontece, es un problema fundamental no solo para Kelsen, sino para este momento del neocantismo. Entonces, ese va a ser como nuestro punto, ¿no? De inicio, encontrar un poco estas raíces. Entonces, como ustedes pueden ver, cada módulo, cuando ustedes despliegan cada uno de los momentos de la secuencia de aprendizaje, como lo llamamos aquí, en el aula virtual, ustedes van a encontrar pues varios ítems. El primero, ustedes siempre van a encontrar una introducción, ¿sí? A el tema general del módulo, ¿sí? Específico de la secuencia de aprendizaje. Van a ver la necesidad, van a ver los objetivos, bueno, qué es lo que se pretende hacer. Y luego está un poco el contenido, ¿sí? Cuando ustedes lo abren, se les va a desplegar una pestaña donde efectivamente ustedes van a poder abordar con más detalle ahora sí el asunto o el tema fundamental del módulo. Entonces ahí van a encontrar, digamos, las explicaciones y las ideas generales de lo que constituye pues el tema de cada una de las secuencias. Y ahí entonces, ya teniendo el contenido, está el recurso, los recursos didácticos o los recursos de aprendizaje que van a encontrar ustedes. Van a encontrar en cada uno pues un podcast, cada uno está más o menos, hay unos de diferente duración, digamos el primero es de 5 minutos, hay otros de 14 minutos, en donde ustedes van a encontrar, digamos, un poco desarrollado las ideas fundamentales de lo que encuentran, digamos, en, en la sección que se llama, la sección anterior, que es el contenido. Entonces van a encontrar específicamente un podcast específicamente en este módulo en el que se va a hablar y se va a abordar con más detalle toda esta idea de las raíces, de explicar un poco qué pasa con Kant, por qué es necesario Kant, algunas referencias que el mismo Kelsen habla de Kant, en fin, ahí ustedes lo escuchan y la idea es que con ello ustedes ya tienen una idea general del problema fundamental de la secuencia de aprendizaje. Luego van a encontrar una infografía donde van a encontrar un poco digamos, recurso, eh, algún recurso visual que les permite de alguna manera pues completar esta idea em, de los podcasts. Y por último, ustedes van a encontrar, digámoslo así, los recursos bibliográficos. Cada uno tiene como dos aspectos o dos momentos. Está la bibliografía primaria, que Pues ahí mire, les dice, sobrino. por ejemplo, en el primer módulo, Teoría Pura del Derecho, el capítulo 1 y 2, y les aparece también una bibliografía secundaria. Entonces es como el contenido un poco, la estructura, esto se va a repetir no solo en el primer secuencia de aprendizaje, sino que eso se mantiene, digamos, en los otros dos momentos o dos secuencias de aprendizaje restantes. Luego ustedes van a encontrar la parte del foro, ¿sí? El foro es donde ustedes participan. Ustedes van a encontrar que una de las tareas, ¿sí? Voy a ir a las tareas para luego explicar. Eh, Mentiras, eso lo van a encontrar es en la introducción, pero bueno, eh, cada, cada una de las secciones de las secuencias de aprendizaje tiene como dos actividades específicas. La primera es participar en el foro, ¿sí? Cada uno, hay una pregunta, algo específico en el foro. La idea es que ustedes, después de haber escuchado el podcast, de haber pasado por todo el contenido del curso, digamos, de los recursos didácticos, de la introducción. La idea es que ustedes
lleven al foro sus preguntas, sus reacciones, sus reflexiones en torno a el tema específico de la secuencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces el foro es simplemente parte en que ustedes escriban algunas preguntas, algunas reflexiones que les surgen respecto a ello. Esto es muy importante, que el foro va a ser nuestra base, digámoslo así, em, de las sesiones sincrónicas que tengamos. ¿Qué significa eso? Que muchas de las cosas que abordaremos, de los temas que abordaremos, yo las tomo del foro. Por eso es importante que ustedes participen en el foro, pues antes de la sesión un poco sincrónica que tendremos. ¿Sí? Porque digamos que ahí se nutre un poco la discusión y lo que abordemos en su momento en la sesión. Entonces es importante dejar eso como claro, que por favor el foro, sobre todo el foro, es importante que lo realicen antes de la sesión sincrónica. Eso es una de las actividades necesarias para pasar, pues para completar al 100% la secuencia de aprendizaje. Y luego cada uno de las secuencias pues tiene una tarea específica, ustedes la abren ahí, les dice las instrucciones, qué es lo que se debe hacer. La primera es simplemente una reseña específica sobre sobre lo que sucede en el podcast, sobre lo que se desarrolló en la secuencia de aprendizaje. Ahí les dice el link donde ustedes tienen que subir y pues toda la información que necesitan para realizar la tarea. Luego está el material complementario, que en realidad pues es simplemente bibliografía secundaria. Y por último está una conclusión del módulo. Listo, eso es como los momentos específicos de cada una de las secuencias de aprendizaje. Cada una está estructurada de esta manera. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que antes de hacer la tarea y el foro, obviamente, deben pasar por la introducción, por el contenido, por los recursos didácticos, inclusive por, si se quiere, aunque no es obligatorio, sugerencia, pues la conclusión. Como después de haber pasado por ello, pueden de esa manera pues participar en el foro y hacer la tarea, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. La segunda parte del curso, la segunda secuencia de aprendizajes, se llama Normas Jurídicas y Jerarquía, el derecho como un sistema. Aquí nos vamos a preguntar efectivamente qué es lo que se entiende por sistema, porque llamar al derecho como un sistema. Muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de Kelsen cuál es su relación con el sistema. Esto responde a aspectos que vamos a ver en el primer módulo con respecto a la relación entre la teoría kantiana y la teoría neocantiana con la teoría pura del derecho, y en realidad lo que pasa con esta concepción de ciencia que está, digamos, latente y que es fundamental para el momento histórico en el cual está trabajando Kelsen. Entonces ahí vamos a ver un poco todo este problema de qué significa el sistema, en realidad preguntarnos sobre qué es lo que hace que algo sea un sistema y por qué el derecho puede, digámoslo así, ser un sistema. ¿Sí? Si es un sistema, qué tipo de sistema es el derecho, es un poco lo que nos interesa. Y ahí hablaremos de esto de la jerarquía Sí, se de puede. las normas jurídicas, ¿sí? De qué significa una norma en especial, qué es lo que hace fundamental una norma y qué tipo de jerarquía hay, ¿no? Si es un sistema jerárquico, ¿qué significa que sea un sistema jerárquico el derecho, ¿sí? Y no otro tipo de sistema. Aquí, pues obviamente hablaremos de legitimación, de eficacia y una cantidad de asuntos importantes para la filosofía del derecho, que ya con Kelsen, como les decía, pues marca un poco la pauta y el ritmo de lo que se encuentra, digamos, en la filosofía posterior, y filosofía del derecho posterior y pues de la teoría jurídica posterior a la teoría pura del derecho. Entonces, como ustedes ven también, pues el módulo está con su introducción, perdón, la secuencia de aprendizaje está con su introducción, con su contenido igual, de la misma manera. Encuentran también los recursos, está estructurado exactamente lo mismo. Son unos podcasts que ustedes encuentran, son 3 momentos del podcast, se encuentran
los PDFs los cuales está la bibliografía, tanto primaria como secundaria, ¿sí? Ahí ustedes encuentran, digamos, la información específica. Está de nuevo el foro, que es una actividad importante, ¿sí? Una actividad necesaria para completar al 100% la secuencia, y está la tarea. Y en esta tarea quiero decirles algo y se los enviaré también en un correo, porque el semestre pasado tuve varios inconvenientes en la plataforma para que ustedes subieran la presentación que les pido acá. Entonces, yo les voy a probar efectivamente con los ingenieros, efectivamente ya está solucionado ese impasse que tuve el semestre pasado. Si persiste, porque al parecer la plataforma les pone un límite para la subida de presentaciones, entonces yo les voy a enviar un correo con un link de una carpeta en OneDrive, donde ustedes lo subirán o se los enviaré inclusive diciendo, si llegan a tener problemas para subirlo a la plataforma, por favor entonces lo suben al OneDrive. ¿Sí? Esto porque el semestre pasado, digo esto porque el semestre pasado efectivamente se presentaron muchas dificultades para subir esta tarea. Entonces, se los anuncio un poco desde el principio. Si llegamos a tener alguna dificultad, yo les envío ese link de OneDrive para que ustedes perfectamente puedan subir la presentación sin ningún problema, como para que lo tengamos un poco claro. No está el material complementario y por último está la conclusión. Entonces, es importante que entiendan que para poder Mohammed, hacer la Mohammed, secuencia 2, pues es necesario hacer la secuencia 1, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes cumplan gracias. con realizar al 100% la secuencia. De nuevo, se debe cumplir el 100% de la secuencia cuando efectivamente se hacen las dos actividades, la participación en el foro de nuevo y la tarea específica de cada una de las secuencias de aprendizaje. Por último, el último módulo, la última secuencia de aprendizaje, este módulo está titulado Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico. Y aquí hablaremos, digamos, de algo que el C nunca pudo dejar de lado, que Kelsen Gracias. efectivamente no pudo superar, pero que de alguna manera él lo caracteriza como eh, la, la cabeza de Medusa, y es esta idea sobre el poder. Sí, el poder, sí, que fundamenta el poder jurídico, se le vuelve algo interesantísimo y problemático para Kelsen, para poder cerrar su sistema, ¿no? El problema del sistema es usted cómo lo cierra, y qué es lo que queda, digamos, en el límite entre lo que está dentro del sistema y lo que está fuera del sistema. Y eso sería algo así como el poder. Y aquí hablaremos justamente de todo este problema con el Estado y estas eh, mm, preocupaciones un poco que muchos de ustedes conocerán de manera un poco más detallada de lo que nosotros lo vamos a trabajar en el curso, pero toda esta idea fundamental que tiene Kelsen con la Constitución y la norma fundante. ¿Sí? ¿Qué significa norma fundante? Y aquí hablaremos, digamos, de cómo entender constitución y en realidad entenderla como una constitución lógica, que es la que propone un poco Kant y el propio Kelsen, para solucionar una serie de cosas que es el problema sobre el poder. El mismo Kelsen pues tiene que revisar y que tiene que reconocer que no puede darle de todo respuesta a su teoría, desde su teoría pura del derecho, pero que es necesario siempre mantener esta idea del poder político, que en realidad es el fundamento de todo ordenamiento jurídico, que esto explicaría también pues esta debate también muy famoso entre Kelsen y Smith, y que ahí siempre se olvida a otro filósofo que entró a operar y que está ahí también latente en ese debate, que es también Walter Benjamin.
Entonces, como para entender un poco ese debate, habría que entender qué pasa con el ordenamiento jurídico que se fundamenta bajo el postulado de un poder que no puede, digámoslo así, para utilizar palabras de Ferrajoli, pues que no puede domesticar de todo, ¿no? Que hay un poder que el derecho no puede domesticar. Y ahí de nuevo, ahí la secuencia de aprendizaje está exactamente lo mismo. La introducción, el contenido, los recursos didácticos, el foro y tenemos una reflexión final del módulo que les pido que al final, después de haber transitado por los diferentes problemas, pues escriban una Ingresa a la plataforma. reflexión en torno a, al curso, a Kelsen, que les queda un poco A la a ustedes plataforma virtual. en su pensamiento sobre Kelsen, cuál es su relación al Ingrese final para de Kelsen. realizar. Espero que sea una relación distinta a la que entra, digamos, mostrarles una perspectiva distinta de Kelsen, de lo que comúnmente se suele decir o se suele expresar cuando se estudia la teoría pura del derecho. Por eso entonces digo lo siguiente un poco, como dejarlo claro en este sentido, y es que nosotros nos vamos a concentrar es en la teoría pura del derecho. Sí, Kelsen es un autor como cualquier otro autor que tiene momentos, que tiene revisiones de sus textos, que de sus tesis fundamentales, nosotros simplemente nos vamos a ubicar en la teoría pura del derecho. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes conocen textos anteriores o posteriores de Kelsen cuando él está revisando su teoría y eso requeriría más tiempo un poco como para abordar con más calma, más rigor y ser un poco más responsable con el mismo Kelsen. Por lo tanto, dejamos de lado, no obstante, podemos una que otra vez hacer alguna referencia a ese otro Kelsen, pero en realidad nuestro objetivo y nuestra delimitación del tema específico de nuestra clase es la teoría pura del derecho. Ese es el texto que va a ser parte fundamental de nuestra reflexión. ¿Listo? Dicho esto, entonces, paso un poco a la última parte, que es lo de los encuentros sincrónicos. Yo les he enviado correos, se los volví a reenviar hace un momento porque no estaba, digamos, actualizado el lunes pasado la lista de inscritos. Creo que en este momento ya está actualizada, por eso se los reenvié, donde están, digamos, un poco las instrucciones y están las fechas específicas en el cual nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí? De nuestros encuentros sincrónicos que van a ser los lunes a las 5:30. Nosotros en principio nos reuniremos cada 15 días, excepto las dos últimas veces que nos vamos a reunir por una cuestión y es que tenemos que terminar antes de Semana Santa y se nos cruza un festivo. Por eso vamos a tener que hacer dos sesiones prácticamente seguidas, cada 8 días. Yo les envié el cronograma, voy a tratar de buscarlo para decirles efectivamente las fechas, como para recordar las fechas y ustedes las tengan un poco presente. Acá está. Entonces, nuestra primera sesión es el día de hoy, 9 de febrero. Luego, la siguiente va a ser el 23 de febrero, es decir, justamente dentro de 15 días. Vamos a concentrarnos en la primera secuencia de aprendizaje que les señalaba hace un momento sobre el derecho, la moral, ¿sí? Y la naturaleza, que es nuestro primer tema fundamental del curso. Luego, 15 días después, el 9 de marzo, vamos a tener nuestra tercera reunión sincrónica, que hablaremos de nuestra segunda secuencia de aprendizaje sobre la jerarquía de normas y el derecho como sistema. Y por último, 8 días después, es decir, el 18 de marzo,
tendremos nuestra última sesión en el cual abordaremos la tercera secuencia de aprendizaje. La abordaremos ese día, ese 18 de marzo, la última, y haremos una conclusión general del curso y ahí terminaríamos propiamente dicho nuestro gran transitar por la filosofía del derecho, de la teoría pura del derecho de Kelsen. Dicho esto, entonces también les mandé el cronograma de las fechas límites de las actividades de las secuencias. Esas son fechas límites, es decir, que hasta ese día pueden ustedes desarrollar la actividad. Después de ese día ya, no, ya se va a cerrar, el sistema ya cierra específicamente. Esto me lleva, ya les doy la palabra. Alguien que levantó la mano. Efectivamente, ¿qué es lo que importante que creo que es importante señalarlo? Porque creo que no lo dije, no, que no creo, sino que estoy seguro que no lo dije, y es que las secuencias se van a abrir de la siguiente manera. En este momento, ustedes tienen abierta la primera secuencia de aprendizaje que va hasta el 27 de febrero. Ese día, ese último día, el 27 de febrero, hasta ese día van a tener acceso a la segunda secuencia de aprendizaje. Es decir, que si ustedes hacen de aquí a mañana las actividades, pongamos como ejemplo las actividades de la primera secuencia de aprendizaje, todavía no van a tener acceso a la segunda secuencia de aprendizaje. ¿Sí? Solo se les va a habilitar en el sistema, en el aula virtual, hasta el 27 de febrero. Es decir, el 27 de febrero se les cierra la primera secuencia de aprendizaje y se les abre la segunda secuencia de aprendizaje. Lo mismo va a pasar para el 13 de marzo. El 13 de marzo se cierra la segunda secuencia de aprendizaje y se va a habilitar la tercera secuencia de aprendizaje. Y esto iba a estar abierta desde esa tercera secuencia de aprendizaje, va a estar hasta desde el 13 de marzo hasta el 27 de marzo, ¿sí? Que es el día en el cual se cierra la última secuencia de aprendizaje. Entonces, para que tengan un poco en cuenta eso, ¿listo? Ahora sí, alguien que había levantado la mano, escuchamos, adelante. No sé quién es porque creo que ya no me saldrá. William, muchas gracias. Saludo a todos y todas. No, solo quería confirmar contigo porque nos dices que la última sesión sincrónica será el 18 de marzo, un lunes 18 de marzo, pero en mi calendario 18 de marzo coincide con un miércoles. Ah, ¿será que yo lo puse mal? De pronto es mi equivocación. Déjenme y yo reviso entonces. El 23 tendríamos sesión, el 23. Luego estaría el 9, hasta ahí está bien. Ah, mentiras, es el 16, tiene toda la razón. Ahí hay un error mío, es el 16. El 16 o sea, ese lunes. Porque el 23 es festivo, que en principio deberíamos tener, pero y luego nos viene Semana Santa. Entonces, sí, gracias por hacerme caer en cuenta. Yo tengo que entonces em, decir que efectivamente es el 16 de marzo, ¿listo? Pero sí, gracias por hacerme caer en cuenta de ese error. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda sobre la forma como vamos a trabajar, sobre cómo está estructurado el curso. Sí, más o menos quedó relativamente claro todo este asunto. Igualmente, si ustedes llegan a tener, digamos, alguna duda sobre el contenido del curso, sobre alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer, me pueden escribir. Ya tienen mi correo en principio, todas y todos, entonces me pueden escribir. Yo estaré resolviendo las dudas por ese medio. Y el soporte técnico, si ustedes tienen algún asunto que no pueden entrar al aula virtual o no les carga o cualquier cosa ya, digámoslo así, que tenga que ver con la plataforma como tal, pues lo pueden mandar al correo de soporte.campusvirtual@unilibre.edu.com, que ya los ingenieros
directamente les pueden ayudar a resolver cualquier asunto que presenten sobre la plataforma, ¿sí? Porque a veces me lo envían a mí, pero digamos yo no tengo acceso y no puedo solucionar aquellos problemas, entonces efectivamente para que lo remitan a los ingenieros directamente, ¿listo? Y así evitar demoras, porque entonces tendría yo que enviárselos a los ingenieros, en fin, y se vuelve un paso más innecesario. ¿Listo? Entonces, para que tengan un poco claro que ahí está el correo de soporte de campus virtual. No sé si tienen alguna otra duda, algo que no haya quedado claro. Entonces, vamos primero Hola, por profe. Jennifer. Profe, Ya les doy la palabra a los demás. ¿Quieren comenzamos con Sí, Jennifer? sí, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que tú nos dices dos cositas. Dices que las actividades se dividen en la participación en el foro y la segunda las tareas, ¿sí? Entonces tengo una duda porque tú nos dices que nos recomiendas que el foro se resuelva antes de la clase. Entonces, digamos que las fechas límites aplicarían solamente para la actividad de tareas y el foro sí En- tendríamos que hacerlos antes de la clase. No, digamos que en el sistema va a aparecer hasta la fecha de corte porque se cierra todo el módulo, ¿sí? Yo les pido que hagan el foro antes de la sesión porque la sesión que nosotros tendremos, pues ahí será nuestro insumo, ¿sí? De las preguntas, de los, digamos, interpretaciones o asuntos que a ustedes les llamen la atención. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, algo que no hayan comprendido está en el foro. Eso me permite a mí en que yo antes, digamos un poco antes, unas horas antes de la clase virtual, puedo ir a revisarlo y así poder concluir, pues poder dar, digamos, un poco las soluciones a esos interrogantes. Es decir, no es necesario porque efectivamente hasta esa fecha se cierra todo efectivamente la secuencia de aprendizaje, ¿listo? Hasta esa última fecha. Es decir, pueden que ustedes no presenten, ¿sí? Es totalmente posible que el día antes o el día del encuentro virtual no hayan participado en el foro, pero digamos que no pueden participar después de la fecha límite. ¿Listo? Porque se cierra de nuevo toda la secuencia de aprendizaje. Entonces, para que tengan un poco claro eso, yo les pido entonces que el foro al menos traten de desarrollarlo antes de la sesión virtual para poder, pues, digamos, organizar todo el asunto de la sesión. ¿Listo? No sé si con eso queda un poco más claro, Jennifer. Sí, muchas gracias. Luego está Cristian, sí, Cristian Jesús, adelante. Sí, profe, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Profe, yo sí quería hacer una pregunta, ya yo estuve pues revisando la primera sesión, pero sin embargo el contenido, no sé, me parece que quizás es un poco limitado teniendo en cuenta los objetivos que se están planteando, que es comprender por lo menos la relación entre el postulado kantiano y lo que pretende Kelsen. Entonces me gustaría saber si de pronto, no sé, adicional, anterior a las sesiones, usted enviará algún material adicional o pues solamente es lo que está en plataforma. En principio, Cristian, es lo que está en plataforma. ¿Cuál es la dificultad? Un poco que efectivamente, si por mí fuera, les pongo a leer a Kant, pero dejar a ustedes a Kant por sí solos me parece un poco un exceso, ¿sí? Entonces, en realidad para eso son las sesiones que nosotros tenemos sincrónicas. En esas sesiones se puede también sugerir información, bibliografía para quienes estén interesados en ahondar sobre el tema, ¿sí? Pero en principio lo obligatorio es lo que está en el aula virtual. Ya lo otro que podemos trabajar y profundizar en las sesiones sincrónicas y se puede claramente sugerir otras lecturas, perfectamente se puede hacer, pero en principio lo obligatorio es lo que está en el aula virtual. ¿Listo? Ok, Ahora, ¿quién? profe,
Sí, adelante, Cristian, otra vez. Sí, profesor, solamente le agradecía por resolver la duda, porque realmente ya yo estaba pues como adelantando las lecturas y leí, bueno, como usted dice, estaba leyendo primeramente a Kant, sobre todo la crítica a la razón pura, los primeros postulados, pues porque la introducción me parecen similares. O sea, Kant también se plantea de lleno al abordar la crítica a la razón pura, la posibilidad de una ciencia y cómo fundamentar esa ciencia. Pero quería saber si de pronto era, pues había más material complementario que ahondara en esa relación, porque sinceramente de lleno la primera lectura veo más influencia neocantiana que kantiana propiamente dicha, porque partiendo de la base de que Kant no postula un método trascendental propiamente dicho, pues ya como que esa duda de por qué se afirma que la influencia está primeramente en Kant. Más allá de Sí, que sea Kelsen en la correspondencia quien nos afirma. sí, pues si ustedes, a ver, también alguien está preguntando en el foro, en el chat, perdón, qué se puede leer acá. Ahora, si ustedes quieren leer acá y tienen el tiempo para leer a Kant, la disposición anímica para leer a Kant por ustedes mismos, pues yo les diría, pues partan de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿sí? La primera parte de la metafísica de las costumbres. De nuevo, no son sencillos, entonces, pues si ustedes quieren ahondar como de tal manera a Kant, pues eh, yo siempre digo, pues celebro efectivamente la motivación, ¿sí? Pero digamos que también en el podcast cuando ustedes lo escuchen y escuchen la forma como se va resolviendo el asunto, se van a dar cuenta que ahí también se aborda de manera un poco más concreta pues los problemas específicos sobre la diferencia entre Kant y el neocantismo, que hablaremos un poco en las clases. Entonces, yo creo que eso lo podemos ir manejando en las clases virtuales, pero en realidad, como les decía, también es un asunto de leer la teoría pura del derecho, pues es el objeto de estudio en realidad, que se llama Kelsen, ambiente cultural de la teoría pura del derecho. Entonces creo que lo vamos viendo y quienes están interesados, pues efectivamente les puedo perfectamente recomendar alguna otra lectura. Bueno, mi amor, ya te marco que creo que se acaba por ahí en media hora. Entonces espero que eso haya quedado un poco resuelto, ¿sí? Para que no, tampoco se trata de que sea una tesis, perdón, una clase específica de filosofía, porque tampoco es el asunto. Y sé que como profesor también de filosofía, sé que no es fácil abordar a Kant. Sigue Juan Carlos Escorcia, adelante. Buenas noches, profesor. Un saludo a todos. Bueno, creo que hubo una parte donde se presentó una interferencia y no escuché bien. Y, y le pidieron ayuda un poco. Entiendo de que hay un foro que hay que participar y que hay una fecha máxima que es antes de cada sección, por un lado. En segundo, la segunda inquietud sería pues que hay que hacer un trabajo y que ese trabajo está escrito en la plataforma y que en la plataforma puedo consultar la manera como hay que hacerlo y las fechas en que hay que presentarlo. En la medida de lo posible, le pediría el favor que me ilustre un poco sobre en qué consiste el primer trabajo. Básicamente eso, profe. Gracias. Listo. Digamos de nuevo, aquí ustedes se encuentran en cada secuencia de aprendizaje, les va a aparecer dos cosas. Digamos que tienen que ver con la calificación, digamos, son dos formas de calificar cada una de las secuencias de aprendizaje del curso. Entonces está el foro que les decía. El foro, ustedes en principio va a estar disponible hasta la fecha límite.
De nuevo, porque cuando se cierra en el sistema, la fecha límite cierra absolutamente pues toda la secuencia de aprendizaje, no cierra la tarea y deja abierto el foro, no, cierra efectivamente toda la secuencia de aprendizaje. Entonces, lo que les pido es que, como el foro la idea es que ustedes intervengan un poco de manera activa con respecto a los temas, al podcast, a la lectura específica. La idea es que ustedes puedan allá también exponer sus ideas y sus preguntas, y eso me permite a mí sacarlo como insumo para las sesiones que nosotros vamos a tener sincrónicas. Por eso les pido que sea un poco antes, que participen un poco antes. No obstante, es posible efectivamente que ustedes puedan participar en el foro después de la fecha de cierre. Lo importante es que entiendan que esa fecha de cierre que aparece en el correo que les envié, ese día efectivamente, hasta ese día van a poder ustedes participar de las actividades de cada una de las secuencias, es decir, del follow y de la tarea. La tarea, entonces, cada una de las tareas, ustedes van a ver que cuando las abren les van a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, en principio van a tener que hacer una reseña crítica, y ahí que tiene que ver con los episodios del podcast y con las actividades y pues con el tema general de la primera secuencia de aprendizaje. Y acá hay como unos ítems que tiene que abordar esta reseña, ¿sí? Acá les dice en qué consta, ¿sí? La extensión, y ahí les aparece, a mí no me aparece porque como no soy estudiante, pero ahí les aparece a ustedes el link o el lugar para que ustedes suban su reseña. ¿Listo? Entonces, en cada una de las actividades van a encontrar lo que deben hacer. ¿Listo? Para que lo tengan claro, están las instrucciones en cada una de las tareas que están em, en el aula virtual. ¿Listo? Eh, Ahora sigue. Ah, bueno, ¿qué normas aplica a la reseña? Sí, las normas APA. Sí, efectivamente, las normas que nosotros vamos a trabajar en el curso son normas APA, que alguien preguntaba en el aula, en el chat. Escuchamos a Jaime Rivera. Gracias, profe. Buenas noches a todos y a todas. Y, profe, simplemente, bueno, como algunos no tenemos todavía el correo habilitado y hemos tenido como dificultades en los tiempos para tener todos estos recursos, entiendo lo siguiente, que en su materia está dividida prácticamente en 3 secciones, que es Derecho, Moral, Naturaleza, otra que son las normas jurídicas y la otra que es el Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico. Vamos a tener entonces unos encuentros asincrónicos, el que comenzamos el día de hoy 9. Diríamos que para el 23 de febrero vamos a tener Derecho, Moral y Naturaleza, lo entiendo así. Para el 9 de marzo tendríamos normas jurídicas y para el 16 de marzo tendríamos Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico. Si estoy mal, pues me comenta, profe, si o fue que lo entendí mal. Y por último, diríamos que vamos a tener unas fechas límites que hasta ese momento también van a estar habilitados la sección de los foros. Sería el 27 de febrero, que sería la entrega de la misma reseña que hasta ese momento tendríamos habilitado para Derecho, Moral y Naturaleza. Hasta el 13 de marzo tendríamos normas jurídicas, tendríamos habilitada esa sección, y por último el 27 de marzo tendríamos habilitado para efectos de Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico. Si estoy bien, pues usted me dirá o no sé si tenga algo pendiente o esté mal ahí. Y por último, me gustaría tener, no sé si hay la posibilidad de tener un modelo que nos facilite cómo diseñar esa reseña crítica, si hay un modelo estandarizado, no sé, porque pues bueno, lo que son las normas APAS las entendemos, pero digamos que sus partes de lo que debe ser la reseña, pues me gustaría, no sé, tener un modelo en ese sentido. Y por último, pues me parece que los contenidos que se habilitan, hay suficiente
para efectos de entender todo lo que es ese pensamiento de la teoría pura de Kelsen, especialmente mirándolo desde Kant. Pero aquí sí hay algo que es importante de pronto mirar, y es por qué le llamamos la sistematicidad cuando comienza ese pensamiento de Kelsen. Porque creo que debemos entenderlo y saber de dónde o por qué surge esa orientación del derecho como ciencia. Todos hablamos de ese específico asunto, pero en realidad cómo lo aterrizamos hoy por hoy. En el entendido de que Kelsen efectivamente hace una separación directa de lo que son las normas puras con lo que es la política y la moral. Entonces, Bien, ahí Pedritos. creo que es la contribución fundamental, porque esa sistematicidad que se tiene del ejercicio puro, de la aplicación de la norma pura, dejando de lado esos otros contextos, entonces, ¿de dónde se origina y Mamacita, ya por mandé qué eso, reina. hablamos entonces de la Sí, ya está, ciencia mamita. del derecho desde ese punto de vista? Gracias, profe. Listo, gracias Jaime. Sí, efectivamente, como usted lo comprendió, está perfecto, ¿sí? Con respecto a las actividades, ¿Qué pasó, mamita? al foro, a las fechas límites. Sí, efectivamente, como ¿Qué usted lo pasó? entendió, es lo que es, ¿sí? ¿En tu Con casa, en respecto tu un poco casa? para contestar Wow, también acá. una pregunta que aparece en el ¿Qué pasó, chat, mamita? que me están preguntando que hasta qué hora está habilitado. Sí, está habilitado hasta No las se me pega nada, 11:59 chica. p.m., ¿sí? Para que ustedes sepan también la hora límite, es decir, antes de que comience el día siguiente en el sistema, pues hasta ese momento va a estar habilitado la secuencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, que es con respecto a lo segundo que usted nos dice, la última ¿Quién parte se...? de lo que nos dice ¿Tu mamá o Jaime, plata? efectivamente, pues la idea ¿Por es que qué? vamos a hablar qué significa ciencia, qué ¿A significa dónde? sistema, no, porque muchas de las cosas y abordajes, ¿En como le dónde? decía desde el comienzo, es un abordaje filosófico ¿Contigo? de Kelsen. En ese sentido, ¿Por qué? filosóficamente, lo primero que hacemos es comenzar a entender y comprender las Pedrito. significaciones y en dónde están construidos los conceptos que muchas veces se repiten, ¿sí? En ese sentido, como usted dice, la sistematicidad, pues entonces la ¿Por qué se pregunta es qué puso se brava? entiende por sistema, y son cosas Pero, específicas que nosotros vamos a ir de alguna manera ¿será que le cogió miedo? discutiendo en los diferentes momentos que está constituido nuestra aula virtual. ¿Listo? Entonces, en ese principio, No, es que, eh, ¿viste lo que le le, pasó, mm, Feli? le puedo decir que Esa mierda efectivamente pues a va a ser cualquier persona, parte créame. de nuestras discusiones. ¿Listo? No, 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 mamá, Luego tenemos no, a es que usted ni siquiera, Leila, adelante. no te metas, es que eso es muy, mire, yo Hola, profe, buenas no sé si noches. usted fue que no lo vio, pero a Bueno, mí me profe, pareció es esa que mi mierda pregunta, delicadísimo. bueno, yo he comprendido todo lo que usted nos ha explicado y bueno, cómo se van a desarrollar los módulos y las fechas y demás. Pero, profe, mi pregunta es cómo ya encaja en otra situación y es ya más en el curso. Y es, o sea, yo quisiera saber a dónde uno ¿De se puede qué? comunicar directamente y que lo atiendan, ¿Mi entrevista para porque qué yo es? envié un correo previo por una situación que se me presentó con el sistema y Pero, ¿por pues qué no me tiene han que ser respondido. Pero bueno, independientemente de eso, esto quisiera saber a dónde me física? puedo Sí. contactar y que sí Si me la persona no atiendan, está acá y no porque a tiene cómo mí, venir, pues al ingresar a mi sistema, a mi área a mí personal me parece que en eso la puede ser V, virtual. ¿Cómo le pues van a decir solamente que me esté aquí? aparecen tres, cuando entro a mis cursos solo me aparecen tres cursos, que es el de Kelsen, el de Filosofía del Derecho y la Política de Inclusión de Derechos Humanos, que es la electiva que nos registraron. Pero el resto de las demás materias que me aparecen en la matrícula no están en el UV. Entonces quisiera saber si es que aún falta que las habiliten o me tengo que comunicar con la universidad o de pronto es algo de mi sistema. Es Ok, eso, profe. O sea, me el- excuso porque esto no va encaminado a la clase, profe, pero es que es como el primer contacto que tenemos ya teniendo ¿De qué? ¿El habilitados tema? los No, yo no usuarios creo que con tenga nada que alguien ver pues con de la eso. universidad, profe. sí, les comento un poco y sí, tiene toda la razón. Es comprensible. Lo que pasa es que se les va, nosotros, a ver, ahí para ustedes está estructurado el, el semestre en dos partes, ¿sí?
esta primera parte del semestre que va hasta antes de Pues Semana me Santa, por pareció eso tenemos duro que el terminar tema. A mí me nosotros parece antes muy de Semana difícil eso que Santa. le pasó. eh, Yo, Tienen que ver 3 módulos y y luego máxime después cuando uno no en le la ha segunda parte pasado. del semestre ustedes verán 3 módulos más, ¿sí? Está dividido de esa manera. Entiendo que eso se les va a ir de nuevo habilitando en el aula virtual a medida que Yo se no va creo que, acercando la no fecha, en sé las si eso fechas tenga que ver con específicas razón. que Yo cada uno creo de que tiene los que ver es con tema profesores de los médico. módulos pues estipular, ¿listo? En ese sentido, creo que lo más probable lo que está pasando es que justamente todavía no estén habilitados en Creo el que tiene que ver la sistema razón ahí, por hermano. la Tiene que ver, fecha es un tema específica. médico. ¿Listo? Y Pero es en que principio, el esto susto es se no hizo para solo todo el para este mundo. semestre, sino para el siguiente semestre que ustedes tienen de la especialización. Está dividido siempre en 2 momentos, ¿sí? En un primer momento, en la primera parte del semestre, ustedes ven unos módulos específicos y en la segunda parte del semestre, pues ven otros módulos, ¿sí? Por eso sí o sí nosotros tenemos que terminar antes de Semana Santa. Esa es la razón de por qué tenemos que las dos últimas, tenemos que hacer una reunión 8 días después, ¿sí? Porque ¿Él en se llevó las principio caras? son cada 15 días. ¿Listo? No sé si con eso ya está. Igual Entendí, creo, creo que ustedes Pero era que quiere ir tienen aquí con la administración. un grupo de WhatsApp. Si no lo tienen, le pueden escribir. Ya les doy el correo de Sergio. Se los voy a poner. A ver, él me manda un correo. Le pueden escribir. Él es también el administrador, digamos, ¿Lo un viste? poco de, Aquí adentro. de ese grupo, pero ustedes cualquier cosa, como a esas preguntas, que él es el coordinador de en estos momentos está como coordinador de la especialización, le pueden escribir a él. Se los voy a enviar acá como por si llegan a tener alguna pregunta, pues se lo pueden remitir a este correo. ¿Listo? Como si llegaran a necesitar. Y gracias. vale, no hay de qué. Y falta Francisco, Alejandro, adelante. Gracias, profesor. No, una consulta muy sencilla y es que nos estabas mencionando que llegadas las fechas, las secuencias van a ir pues desapareciendo de la plataforma. Entonces quería saber si es posible que, por ejemplo, los podcasts podamos descargarlos, ¿no? Porque estuve revisando y no permiten su descarga. No sé si sería posible. No, eso ya no creo que es posible. Ya eso no creo que lo que está en la plataforma no se puede bajar. Sí, en principio eso es lo que yo entiendo. Yo ahí no puedo hacer mucho, pues porque de nuevo eso lo manejan desde la plataforma de los ingenieros. Entonces, en principio no es posible hacer. ¿Listo? Pero bueno, eso ya es cosas que se me salen a mí propiamente de la mano, de las manos. ¿Listo? ¿Alguien pregunta? Gracias. Sobre el modelo de reseña, no, sí, sí, gracias por recordarme. No, digamos que más Kelsen, allá del ambiente modelo, ahí, cultural de la teoría digamos, pura del derecho. en la primera actividad del primer módulo, pues ahí les digo más o menos, en realidad me interesa es más el contenido más que la forma, ¿sí? Que ustedes puedan abordar esas preguntas y esos problemas que ustedes van a encontrar enunciados en las, eh, en las instrucciones de la actividad, ¿listo? Igual, en términos generales, solo me interesa formalmente lo que está ahí estipulado de la extensión, en fin, esas cosas básicas, pero en realidad lo que a mí más me interesa es pues el contenido, que el contenido de la reseña o lo que ustedes escriban pues esté en virtud de las preguntas y de los asuntos que yo les enuncio en las instrucciones de la actividad. Esto como para que lo tengan claro, si modelo pues en realidad no es lo fundamental. ¿Listo? No sé si hay alguien más, alguna pregunta, algo mm, más que no haya quedado claro o que tengan alguna duda.
Bueno, yo creo que ya con esto, por mi parte, damos por terminado el día de hoy, la primera sesión. Nos veremos entonces dentro de 15 días con la primera secuencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces nos veremos de nuevo dentro de 15 días. Cualquier cosa, cualquier pregunta o asunto, de nuevo, estoy atento a el correo y les responderé lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos y a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias, Muchas profesor. gracias.